presentes. Bueno, lo primero, muchas gracias. Yo voy a intentar darle ritmo, voy a intentar que lo hagamos un poco entretenido, que no sea el típico discurso de un político que aburre, ¿vale?, sino que lo hagamos entre todos, porque al final, si hoy venir aquí a explicar el libro que he escrito y lo hiciera como lo hacemos normalmente los políticos, que soltamos mucho rollo, que además creemos que todo el mundo está atento de nosotros, que nuestros discursos son seguidos por miles de personas, nos equivocaríamos. Porque yo creo que la política tiene que cambiar, y de eso es de lo que habla el libro. Los ciudadanos cada día, y en muchos sitios, y cada día más en las plazas de los pueblos, en la plaza de las ciudades, en cualquier sitio están pidiendo que quieren otra forma de hacer política, quieren que la política cambie. Y los políticos tenemos la obligación de coger el guante y ver cómo podemos cambiar la política. Los ciudadanos lo están intentando, los ciudadanos son los que están pidiendo, incluso a través de propuestas como puede ser el 15M, propuestas para cambiar la política que tenemos a día de hoy. Yo tengo claro que los ciudadanos por sí solos no van a ser capaces y los políticos por nosotros solos tampoco vamos a ser capaces, entonces tenemos que hacerlo entre todos. Y es lo que propongo en el libro, que lo hagamos de una forma distinta y que además, porque el mundo ha cambiado. La tecnología se ha convertido en un elemento imprescindible en esta nueva sociedad, en la que hacemos mucho uso de la tecnología, en la que la tecnología ha cambiado la forma de pensar, la forma de relacionarse, la forma de comprar, la forma de hablar con los amigos, y la política tiene que cambiar con la tecnología. El libro no habla de tecnología, aunque se llame Democracia Hacker, el libro no habla de tecnología, y que nadie se asuste si cree que se va a coger un libro, un tocho de tecnología, que al final va a ser un rollo o de política o de tecnología. La tecnología se ha convertido simplemente en una herramienta que permite que las cosas vayan mucho más rápido. Las revoluciones árabes fueron posibles gracias a la tecnología. Fue mucho más fácil movilizar a los ciudadanos gracias a la tecnología. El 15M consiguió movilizar a mucha gente gracias a la tecnología. Pero los políticos, que en algunas ocasiones entendemos la tecnología como un fin, no es un fin, es una herramienta que permite que las cosas sean mucho más sencillas, pero que también tenemos que pensar hacerlas sin tecnología y como la hemos hecho tradicionalmente, pero de otra forma, porque lo importante es la actitud que se toma. Cuando le puse el título y le llamamos Democracia Hacker, claro, sobre todo esto, la gente que lleva en política mucho tiempo, eso de que le llames a algo hacker le asuste. Dice, bueno, ¿y qué estás proponiendo con el libro? Es más, cuando Patxi López presentó el libro en Cáceres, explicó cómo venía de la Ejecutiva Federal del PSOE y dijo que iba a presentar un libro que se llamaba Democracia Hacker. Y en la Ejecutiva del PSOE se echaron toda la mano a la cabeza diciendo, bueno, ¿qué queréis buscar con eso de democracia hacker? ¿Queréis reventar la democracia? Y pasa porque el concepto de hacker, el concepto que trasladan muchas veces los medios de comunicación, es un concepto equivocado. El hacker no es el pirata informático que entra en los ordenadores, que se salta la seguridad. Ese es el cracker, al que normalmente los medios de comunicación suelen llamar hacker, y por eso la equivocación. El hacker es un apasionado, es alguien que hace las cosas porque pone toda la pasión, que le gusta colaborar, que le gusta participar, que lo hace de una forma distinta. Por eso se llama democracia hacker, porque creo que la política tiene que cambiar con actitudes hacker, con políticos que no están en política por el simple hecho de estar, sino que están en política porque quieren cambiar las cosas. Cuando alguien me ha preguntado en alguna ocasión que cómo definiría un político hacker, yo definiría un político hacker aquel que no va a buscar estar en política simplemente por estar. Seguro que muchos de vosotros conocéis a mucha gente que está en política, que ha perdido la pasión, que no le motiva el cambiar las cosas, pero sigue en el sillón. Para mí ese no es el político hacker. El político hacker es el que cuando pierde la pasión, en el que no le motiva el cambiar las cosas, deja la política. Porque al final, si no hay pasión en la política, como en tantas cosas en la vida, de nada sirve. Y los políticos tenemos dos opciones. O entender que los ciudadanos piden otra forma de hacer las cosas, o no asumirlo y simplemente enrocarnos, creer que la mayoría de gente que pide otra forma de democracia está equivocada, y tenemos que ver cómo paramos a esa gente. Cómo paramos a esos ciudadanos que piden otra forma de hacer la política. Y eso ya es imparable. Y además no creo que lo tengamos que parar. Yo soy de la opinión que tenemos que aprovecharlo. Que todo el talento que la gente está dispuesta a poner a disposición de la política, de cambiar las cosas, de mejorarlas, tenemos que aprovecharlo. Y a día de hoy no hemos conseguido aprovecharlo. La sociedad lo viene haciendo desde hace mucho tiempo. El 15M lo hizo.
El 15M consiguió organizarse a través de las redes sociales. Consiguió hacer asambleas ciudadanas en el que hacían propuestas concretas y funcionaba. Consiguieron cambiar la forma de hacer las cosas, en el que hicieron una política o una forma de hacer política que era más horizontal, en el que no uno era el que preponderaba sobre todos los demás, sino que lo importante eran absolutamente todos. Cualquiera podía coger la palabra, cualquiera podía decir lo que pensaban y entre todos decían si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo. La sociedad lleva haciéndolo desde hace mucho tiempo. El software libre es el mayor ejemplo de ello. Como un software, alguien que decide abrir el código de un programa para que otros lo mejoren, para que lo aprovechen, para que puedan utilizarlo libremente. Esa es la filosofía que defiendo que se puede llevar a cabo en la política y que es posible. Hay muchos proyectos que en la sociedad se llevan poniendo en marcha desde hace tiempo. Hay uno que a mí me parece muy, muy interesante, que además se ha estrenado hace poco, que es una película, un proyecto cinematográfico que se llama El Cosmonauta. El Cosmonauta es una película que además podéis verla en la página, podéis verla gratuitamente, que se ha financiado con la aportación de muchos productores, a través de pequeñas aportaciones, cada uno ponía 5 euros, 10 euros, permitía que la película se llevara a cabo, se pudiera poner en marcha, se pudiera diseñar, pero no solo eso, cuando iban grabando, cada una de las escenas lo subían en streaming para que la gente lo pudiera ver. El guión desde el primer día estaba colgado en la web para que lo pudieras ver. Las redes sociales han jugado un papel muy importante. Esto que pasa en la sociedad normalmente, que no hacen las empresas, que no hacen los ciudadanos, normalmente los políticos estamos ajenos, vivimos como en un micromundo en el que estas cosas todavía no han llegado de la forma suficiente y colaboramos muy poco. Espacios como este, espacios de coworking donde la gente va a colaborar, donde la gente pone su talento a la disposición o lo pone a disponibilidad de todo el mundo. Eso es lo que tenemos que conseguir trasladar a la política. Si la sociedad la ha podido poner en marcha, la política también puede o debe ponerlo en marcha. Y los políticos en eso jugamos un papel o tenemos que jugar un papel imprescindible. Porque sin nosotros no creo que se pueda hacer. No creo que los ciudadanos por sí solos lo puedan poner en marcha. Entonces los políticos tenemos que jugar un papel imprescindible y lo tenemos que liderar. Como he dicho antes, tenemos dos opciones. O resignarnos a decir no queremos cambiar las cosas o decidir que queremos liderar ese cambio. Y como en el libro se habla de, hay una parte, un apartado que se habla del perfil del político hacker, en el que yo lo que hice era preguntar a la gente que para él quién era un político o qué características tenía que tener un político hacker. Y después cuando entremos en el debate me gustaría que vosotros me dijerais cuáles son las características que vosotros creéis. En Facebook la gente me decía cosas muy sencillas. Primero, que tuviera capacidad de empatía, que tuviera la capacidad de ponerse en la cabeza de la gente. Si un político a día de hoy no consigue ponerse en la cabeza de los ciudadanos, no va a conseguir cambiar las cosas. Si no consigue sentir lo que sienten los ciudadanos, no va a ser capaz de asimilar o de ver los problemas que tiene a día de hoy la ciudadanía. Un político hacker no es el político que utiliza las redes sociales, que conversa por las redes sociales. Eso no es un político hacker. Si es cierto que un político hacker tiene que ser el que tenga la capacidad de estar en las redes sociales conversando, pero también en la calle. Y a la mayoría de políticos que conocemos a día de hoy, cuando utilizan las redes sociales lo suelen utilizar como un tablón de anuncios. Cuelgan su mensaje, cuelgan su frase, su última foto, cuelgan su último mensaje, pero conversan muy poco. Es más, muchos de los políticos que están en las redes sociales lo utilizan para ganar elecciones, pero no creen en ello. En Extremadura tenemos un ejemplo, que es el presidente actual. Llegó a la Junta de Extremadura teniendo un blog muy activo, teniendo Facebook, teniendo Twitter, y además lo ha utilizado de una forma razonable. Un día, cuando llegó a ser presidente, decidió, y así lo dijo, que Twitter era un pudrido de enfermo y que no tenía ninguna necesidad de estar en Twitter, que no le aportaba nada. Desapareció de Twitter porque al final no entendió, igual que le pasa a muchos políticos, que Twitter, Facebook o cualquier red social te permite detectar qué es lo que piensan los ciudadanos, cuál es su realidad y te permite conversar con ellos. Yo utilizo mi blog, utilizo las redes sociales para presentar iniciativas parlamentarias y reconozco que me sirve, reconozco que me han mejorado iniciativas, reconozco que hay iniciativas parlamentarias que he cambiado la formulación inicial por lo que me decía la gente y te permite detectar si te estás equivocando o no te estás equivocando. Las redes te permiten eso. Pero, como digo, no solo un político hacker no es el único el que hace uso de las redes sociales. También tiene
que tener la capacidad de hablar con la gente en lo físico, sin utilizar lo virtual. Pongo un ejemplo, que es el de Guillermo Fernández Vara, que fue presidente de la Junta de Extremadura, que puso en marcha un blog hace mucho tiempo, desde el 2007, y que lo que hacía cada cierto tiempo era quedaba con la gente que seguía el blog, que comentaba el blog, quedaba con ellos para hacer quedadas, y hablaba con ellos, intercambiaban opiniones, porque la red es muy fría, porque la red a veces no te permite detectar los sentimientos de la gente. Y un político hacker es el que tiene la capacidad de detectarla, de conversar, de escuchar en lo físico y en lo virtual. En la política se produce un efecto muy curioso que es el de la burbuja y el del síndrome de Estocolmo. En los políticos, normalmente los líderes de los partidos políticos, los que tienen altas responsabilidades, están rodeados de un grupo de colaboradores que no les permiten en muchas ocasiones ver la realidad. Le hacen la envolvente para que vean su realidad, lo que le conviene al equipo que le rodea. Con las redes sociales eso se podría solucionar, porque cada uno puede gestionar sus redes sociales y ver lo que piensan los ciudadanos. Pero no suele ocurrir. Lo suele llevar un community manager o al final no es capaz de detectar. La imagen, además, que utilizo es una que además es muy simbólica de lo que suele pasar, de cómo al final los políticos se meten en una burbuja y no consiguen ver lo que está pasando en la realidad y tienen una realidad paralela, tienen una realidad virtual. No podemos resignarnos a más subidas de impuestos. En época de crisis tienes derecho a que se bajen los impuestos. Tienes derecho a que te bajen los impuestos. No se pueden subir los impuestos. Nadie en época de recesión y de crisis sube los impuestos. Hay que bajar el IRPF. Vamos a bajar el impuesto de la renta de las personas físicas. No quiero abaratar el despido. Yo no creo que haya que abaratar el despido. El Partido Popular no va a apoyar abaratar el despido en ningún caso. El Partido Popular se compromete a que ni educación, ni sanidad, ni pensiones jamás sean afectadas por la crisis económica. Yo le voy a meter la tijera a todo. Ese vídeo no lo he puesto para ver las mentiras del PP, aunque ya aprovecho y permite verse, pero al final lo único que se demuestra es que las redes sociales, los medios tecnológicos, hacen que en todo momento estemos vigilados. Cualquier cosa que pueda decir yo aquí, en un futuro podrá ser utilizada en mi contra. Entonces, ahora los políticos estamos más vigilados que nunca. Los políticos, que antes podíamos decir una cosa y al día siguiente la contraria, a día de hoy enseguida te saca un vídeo. Y ahí he puesto un vídeo que es de La Sexta, pero tú ves a ciudadanos que hacen vídeos con las mentiras que decimos cada uno, las mentiras o las incongruencias que decimos. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Las nuevas tecnologías han permitido el que podamos fiscalizar de una mejor forma a los políticos y a las políticas que se hacen. Hay otra cosa que que tenemos que cambiar, que es que los ciudadanos no se sienten representados. Y tenemos que ver cuál es el sistema electoral que permite que los ciudadanos se sientan representados. ¿Son las primarias? Yo no lo tengo claro. Después, si queréis, abrimos el debate sobre este y otros temas. Yo no tengo claro que sean las primarias. Algunos se escandalizaban cuando yo digo que las primarias no es el sistema más abierto. Tenemos que buscar el sistema que permita que los ciudadanos crean o sientan que a la persona que han elegido o que pueden elegir a sus representantes, pero que además pueda servir para que tengamos un líder o un buen líder los partidos políticos. Y para eso tenemos que buscar el mejor sistema electoral. Yo propongo uno en el libro, que es el sistema es muy parecido al alemán, que lo que hace es reducir los distritos para que tú al final puedas tener una relación directa con tu representante político y tú tengas la opción de decidir o de detectar quién es el mejor político que te puede representar. Porque al final, si no conseguimos que los ciudadanos puedan decir en parte quiénes son sus políticos, yo creo que no vamos a conseguir que la política se vuelva a acercar a los ciudadanos. No creo que los ciudadanos vuelvan a sentirse identificados con la política si no lo conseguimos. A día de hoy, lo que suele pasar es que para ir en una lista electoral, para ser diputado, y yo soy diputado, a veces es más sencillo el pasarte el día delante del despacho del que tiene que hacer la lista electoral, a ver si te ponen la lista electoral, que el ir a intentar convencer a los ciudadanos de lo conveniente que es que puedan votarte porque crean que vas a cambiar las cosas o vas a hacer las cosas de la forma más adecuada. No quiere decir que yo me haya pasado el día delante de un despacho, pero digo que podría perfectamente ir en una lista electoral consiguiendo convencer a la persona que tiene que hacer la lista
que me lleven esa lista electoral. Eso no quiere decir que al final los ciudadanos se sientan representados, y es lo que está pasando a día de hoy. Y tenemos que conseguir definir ese sistema electoral que permita a los ciudadanos que se sientan representados. ¿Son las primarias? Puede ser. Puede ser o no puede ser, lo veremos además cuando las apliquemos, porque además, por ejemplo, el PSOE las va a aplicar y veremos a ver cómo funcionan, qué problemas tiene o si al final da el mejor resultado. Si hay una fórmula, al final las primarias tienen un problema. En las primarias puede ganar un candidato que lo único que tenga sea alto, guapo, cuando digo alto, guapo, digo alta o guapa, que además tenga un magnífico discurso, que los medios de comunicación crean en esa persona y lo lancen al estrellato. Puede ganar perfectamente, pero no te permite detectar si ese candidato tiene la capacidad de trabajar en equipo, si tiene la capacidad de debatir, si tiene la capacidad de gestionar conflictos. Para eso yo lo que propongo en el libro es que creemos un gran hermano. Yo sé que no es posible, yo sé que es muy complicado, pero la única forma de ver cómo se comporta cada uno y decidir si uno puede trabajar en equipo, colaborar y tal, sería poner a los políticos, meterlos en un espacio al estilo gran hermano, en el que vas a poder ver si son capaces de colaborar. Si al final crean conflictos, los solucionan. Pero como no es posible, como digo, tenemos que buscar otra forma. Yo lo que propongo es que sea obligatorio en las primarias el hacer debates entre candidatos, obligatorio. Que sea obligatorio el someterse a preguntas de candidatos, a preguntas en las que los ciudadanos puedan preguntar libremente, venga un candidato a cualquier ciudad y puedan preguntarle sobre cualquier cosa, en abierto, sin filtrar ninguna pregunta. Y propongo otra fórmula, que esta no la he puesto en el libro, porque el libro está en constante revisión, pero sí la he propuesto en los últimos días, que es, igual que hay clubes de debates universitarios, en el que tú coges varios equipos. Tú coges al universitario y le dices, oye, saca una bolita con un tema, y lo tienen que defender. Yo lo que propongo es que cojamos a candidatos en el que durante una mañana se saque un tema y ellos con sus equipos tengan la obligación en 2 horas de preparar una propuesta en empleo o en el tema que salga, y después lo tengan que defender. Con eso conseguiremos detectar si el candidato tiene la capacidad de generar propuestas, si tiene capacidad de defenderla y si tiene la capacidad de generar equipos. Yo reconozco que todas estas propuestas que hago seguramente no lleguen a ninguna parte. Yo seguiré evangelizando y espero, además, que cada vez seamos más y cuando se defina un proceso de primaria se pongan como condiciones estas o otras. Los parlamentos creo que tienen que modificarse radicalmente su funcionamiento. A día de hoy la mayoría de parlamentos simplemente funcionan, o para los ciudadanos son como un museo que van a visitar, que lo ven curioso. Además, nadie se va a tragar. Yo no conozco a nadie que se haya tragado una sesión completa de un parlamento, ni a los diputados. Una sesión completa de un parlamento puede ser lo más aburrido del mundo, porque además sigue unas dinámicas de otra época. El libro, además, hace una reflexión sobre nuestra democracia que se basa en un sistema de hace más de 2 siglos. Y hace más de 2 siglos y el sistema no ha cambiado absolutamente nada. Es decir, sigue funcionando de la misma forma los parlamentos, los partidos, los políticos, de la misma forma muy parecido. La sociedad sí ha cambiado, pero los parlamentos no se han adaptado, ni los políticos ni los partidos. Y cuando los ciudadanos piden que se haga otra forma de hacer política, que los parlamentos se acerquen, lo que nos encontramos es que, siendo la casa de todos los ciudadanos, se les impide que vayan a participar, se les impide que se puedan acercar. A mí me genera o me produce una gran tristeza ver las imágenes, y cada día las vemos más, de parlamentos a los que los ciudadanos no se pueden acercar, en el que son completamente ajenos a ellos. ¿Para qué queremos parlamentos si los ciudadanos no los sienten como propios? Y imágenes que vemos muchas veces en los parlamentos en los que los ciudadanos no pueden opinar, en los que se les echa por opinar, que lo entiendo porque no está reglamentado y no de la forma, pero no se permite la participación. En un espacio que es para los ciudadanos no se recoge en ningún momento su opinión o su participación. Yo propongo en el libro varias fórmulas. Primero propongo, por ejemplo, que se generen los plenos ciudadanos. Y esto es algo que hemos incluido en la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura, que está aprobada y que se tiene que aplicar obligatoriamente a partir de hoy, dentro de 6 meses. Tendrán que aplicarlo. Una cosa son los plenos ciudadanos. Obligatoriamente tendrá que haber anualmente un debate entre los principales líderes de los partidos políticos representados en la Asamblea de Extremadura con las preguntas de los ciudadanos, en un estilo "tengo una pregunta para usted", en el que una vez al año
se seleccionen a través de sorteo los ciudadanos que van a poder ir a preguntar y le puedan preguntar sobre lo que quieran. Al final conseguiremos que los ciudadanos puedan participar de alguna forma. Además, las dinámicas parlamentarias son muy aburridas y muy rígidas. No te permiten salirte del guión ni una pizca, no permiten las interrupciones entre comillas, no permiten el debate. Por eso digo que son muy aburridas. Hay que regularlo de alguna forma que permitan hacerlo más atractivo, más dinámico y que además la gente no se aburra si sigue un pleno de un parlamento. Y además creo que hay que sacar la política a la calle. Hacemos política en los parlamentos, pero no lo hacemos donde lo tenemos que hacer. ¿Por qué no hacemos un debate parlamentario en un colegio para hablar de educación? ¿O en la plaza de un pueblo sobre un tema? Eso es una de las cosas o alguna de las cosas que propongo en el libro, que saquemos la política a la calle, porque la gente necesita que la política se acerque a la calle. La imagen es de algo que pasó por algo no deseado, por un efecto no deseado, pero que a mí me pareció muy, muy interesante. La Asamblea de Extremadura estaba rodeada de policías que no permitían a un colectivo ciudadano reunirse con un grupo político, con varios grupos políticos. Uno de los grupos políticos tomó la iniciativa de decir, vale, si no permiten que me pueda reunir en la sede del grupo parlamentario con los ciudadanos, tendré que irme donde están los ciudadanos. Entonces sacaron a la calle las sillas y se reunieron con ellos. Pero es que yo creo que hay que hacerlo de forma natural, no solo porque se dé este elemento en el que no se permite en sede parlamentaria reunirse. Las leyes y la forma en la que se explican las leyes, las iniciativas parlamentarias, yo que he hecho la ley de gobierno abierto y en el que recibí un informe del Consejo Consultivo de Extremadura, no entendía absolutamente nada. Soy parlamentario y no entendía absolutamente nada de lo que me decía el Consejo Consultivo. Y yo me preguntaba, si no lo entendía yo, cuando un ciudadano coge alguna ley, que además tiene la obligación de cumplir, la mayoría no entendemos qué quieren decir las leyes. Entonces lo que propongo es que busquemos la forma de que las hagamos entendibles para todo el mundo. Que obligatoriamente para una ley se tenga que presentar en vídeo, en formato de infografía, en una serie de formatos que permitan hacerla amigable para la gente. Creo que los gobiernos tienen que cambiar, creo que los gobiernos tienen que hacerlo de forma distinta. Ya Raúl ha hablado antes de que en España ya se están poniendo en marcha muchas acciones de gobierno abierto, que es importante para cambiar la forma de hacer política, pero tenemos que cambiar muchas cosas. Para mí no solo sirve con el gobierno abierto, sino que sirve con la forma de cambiar la forma en la que se hacen las cosas. Yo he visto en este espacio una cosa que me ha resultado muy interesante, que es el espacio en el que se atiende a las personas desempleadas. No parecía un espacio de la Administración para atender a la gente que está desempleada. Al final tú vas a una Administración y la sensación que te da es que es más importante el formulario y cuántos formularios recogen al día que a cuántos ciudadanos le consiguen resolver el problema. Además son espacios muy fríos, son con mostradores en medio que no permiten, que te da una sensación que al final el ciudadano no es importante y creo que tenemos que cambiarlo. Y además se da una cosa muy curiosa que es lo de te mandan de ventanilla en ventanilla hasta volver a la ventanilla inicial en la que habías empezado el problema. Y creo que se consigue solucionar eso colaborando entre administraciones. Si un empresario tiene un problema, tiene que poder solucionarlo en el mismo espacio, que una administración autonómica, provincial, local y nacional tengan el mismo espacio o compartan espacios los que tienen que solucionar los problemas empresariales. Solucionarían muchas cosas y al final funcionaría de otra forma. Tenemos que acabar con las ventanillas típicas en las que lo importante es el formulario y no la resolución del problema. Yo apuesto por una administración en la que se dé la transparencia total. No es entendible a día de hoy en el que los ciudadanos no puedan conocer todo lo que hace una administración y en qué se gasta el dinero. Ahora se hacen en este país muchas leyes de transparencia, pero se hacen como respuesta o como tratamiento a problemas de corrupción. Yo prefiero la transparencia como un derecho de los ciudadanos, porque al final si tú vas a tu banco y un día le pides tu cuenta, quiero conocer qué movimientos he tenido en mi cuenta, que no me acuerdo. Imaginaros que vais a vuestro banco, le pedís vuestro número de cuenta, que os enseñe los movimientos y no lo quiere enseñar. Pues eso es lo que pasa en la Administración. El dinero que gestionan las administraciones es dinero de los ciudadanos, pero los ciudadanos no pueden conocer en qué se lo gastan, con quién contratan, a cuánto dinero se han gastado en cada una de las actuaciones. Por eso yo creo que en la Administración se tiene que dar la transparencia total, que es por lo que apuesta el Gobierno abierto. Tiene que apostar por la participación.
Tiene que buscar la forma que cada uno de los desarrollos de planes que tenga que hacer la Administración, los ciudadanos puedan participar en su elaboración. Y hay ejemplos en este país de ello. Está Irekia, que para mí es un magnífico ejemplo de gobierno abierto, que es lo que se puso en marcha por Patxi López en el País Vasco, que es un ejemplo de gobierno abierto, participación, colaboración y transparencia, porque los ciudadanos tienen derecho a conocer todo y a participar. Creo que tenemos que cambiar los partidos y tenemos que cambiarlos radicalmente y tenemos que hacerlo de una forma distinta. Los partidos están esperando a que los ciudadanos se vuelvan a acercar a ellos, a que vuelvan a entrar en la sede de sus partidos, a que vuelvan a llegar allí, pero no lo van a hacer. Por eso los partidos se tienen que acercar y se tienen que acercar a los ciudadanos de forma distinta y haciendo la política de forma distinta y con dinámicas distintas. Esto que estamos haciendo hoy aquí es lo que podrían hacer o debían hacer los partidos políticos y hacerlo fuera de la sede de los partidos, hacerlo donde la gente está cómoda y donde la gente trabaja normalmente y colabora y hacerlo con dinámicas que permitan la participación de todos. A mí me encantaría que las conferencias que hacen los partidos para definir sus programas electorales no fuera una intervención del 80% de 4 personas y el resto no tienen casi tiempo para intervenir. A mí alguien me planteó en un debate de este tipo una idea que me parece magnífica, que era un militante y un atril. Que cada uno de los que estuviéramos aquí tuviéramos el atril, un atril, y que cada uno nos sintiéramos a la misma altura. Porque al final, entre todos, conseguiríamos detectar o conseguiríamos definir muchísimo mejor las políticas que se pueden llevar a cabo. Y hacerlo, como digo, en espacios donde la gente se sienta a gusto y se siente cómoda. Hacerlo en los bares, hacerlo en los cafés, hacerlo en espacios como este, de colaboración, ir donde está la gente, hacerlo en los colegios y en las plazas de los pueblos. Y propongo una fórmula para la financiación de los partidos políticos que se da en algunos sitios, que se da en la sociedad, que es la microfinanciación, el crowdfunding, que lo que hace es que muy pocas aportaciones permitan financiar algunos proyectos. ¿Sería posible que a día de hoy se abrieran páginas en las que un partido político o un colectivo abriera una página para financiar una campaña contra la privatización de la sanidad y que ciudadanos decidieran aportar cada uno una pequeña cantidad? Yo creo que elementos de esto tenemos que conseguir incluirlos dentro de la financiación de partidos, con ciertos límites para evitar que se den algunas prácticas que no deseamos, pero sí permitiendo que la gente colabore incluso en la financiación. Voy a terminar para que además abramos un debate con algo que me parece imprescindible. Enjuto Mohamuto en El peor día de mi vida. Ahí está Enjuto Mohamuto delante de su ordenador. Para él todos los días son iguales. Pues ayer no sabes lo que me pasó. Fue el peor día de mi vida. Sí, pues ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira. ¡No! ¡No funciona Internet! ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Reinicié el ordenador, encendí y apagué el router, reinicié el ordenador, llamé al servicio técnico, encendí y apagué el router, reinicié el ordenador, llamé al servicio técnico one more time. Perdone, ¿cuál es el problema? No me funciona y Un momento. encendí y apagué el router, reinicié el ordenador, llamé al servicio técnico. ¿Tiene el router encendido? Reinicié el ordenador, encendí y apagué el router, reinicié el ordenador, llamé al servicio técnico. ¿Ha puesto su número de usuario? Reinicié el ordenador, apagué y encendí el router, y llamé al servicio técnico, encendí y apagué el ordenador. Bien, eso que veis que nos ha pasado a todos muchas veces, al final hemos puesto a la tecnología como una herramienta imprescindible para cambiar la sociedad. Las leyes de gobierno abierto, y la de Extremadura lo pide así, los ciudadanos van a poder participar a través de las nuevas tecnologías, van a poder consultar toda la información a través de las nuevas tecnologías. Pero si no hemos dado un paso previo y obligatorio, como es que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, a través de que todo el mundo tenga conexión a un precio razonable y el que no tenga recursos para ello, podamos buscar la forma de que pueda tener acceso a la tecnología. Si no lo puede hacer por formación y no hacemos alfabetización tecnológica,
si no puede acceder porque no tenga recursos para pagar la tecnología y no ponemos los medios para que haya software libre, toda esta nueva revolución, esta sociedad que estamos planteando en la que la tecnología juega un papel muy importante, será una sociedad para unos pocos. Y yo no quiero una sociedad en la que la democracia sea la de unos pocos. Por eso creo que es imprescindible que, aparejado a todos estos cambios, hagamos alfabetización tecnológica, hagamos apuesta por software libre y porque la gente tenga conexión. Yo me quedo aquí para que propongáis, para que entremos en el debate, que me parece lo más interesante, en el que podamos conseguir entre todos el definir cómo tiene que ser esa nueva democracia, que creo que es imprescindible cambiar la democracia para que la gente vuelva a confiar en ella. Nada más y muchas gracias.